hoy día en este país con Lourdes Zubieta. Vámonos para Washington. En Washington está mi invitado a esta hora, el analista político experto petrolero Antonio de la Cruz. Antonio, qué bueno tenerte en el programa. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en tu casa, en Radio Libre. Muchas gracias, Lourdes, por invitarme y por estar contigo y tu audiencia. Siempre es un placer. Mira, yo quiero saber, el placer es nuestro, por supuesto. Antonio, ¿por qué escogieron el 28 de julio? ¿Qué motivo hay ahí para escoger el 28 de julio? Según lo que se especula, se dice que es el nacimiento de Hugo Chávez, el día de cumplimiento de su nacimiento. Y por lo tanto, ellos usan la simbología. Lo anunciaron el día de su muerte, ¿verdad? Y ponen como fecha la parte del día de su nacimiento. Ellos creen que apegándose al simbolismo de Hugo Chávez puede tener todavía intención de voto Maduro. Pero ¿tú crees que esa es la verdad verdadera? ¿No habrá otra cosa? No, yo lo veo, ellos en eso son creyentes. Acuérdate que ellos usan los babalaos, ellos usan todo ese tipo de sincrocristianismo religioso, perdón. Y definitivamente seguro que creen que eso le va a dar la suerte, ¿no? De que puede un pueblo, identificándose porque es el natalicio, salir a votar por Maduro. Porque Maduro lo que tiene hoy, según las encuestas, es apenas 7-8% de intención de voto y no tiene cómo conseguir que nuevamente crean en él. No hay confianza en él en ese sentido, ¿no? La gente más bien, cuando le menciona su nombre en la encuesta que hizo Dating Corp, genera un rechazo muy alto, ¿no? El 21% no siente ninguna emoción, el 23% siente rabia cuando se lo menciona, el 17% siente vergüenza, hay hasta vergüenza con él, y hay desprecio un 15%. Entonces es un candidato que no levanta ninguna emocionalidad, más bien rechazo, y buscan por todos los medios, ahora apelan a Chávez, a quien habían desechado. Precisamente, si recordamos la elección de Barinas, fue una elección para enterrar a la familia Chávez. Entonces, bueno, es la manera como ellos consideran que pueden seguir buscando, porque no tienen cómo ganar una elección medio libre, ni siquiera libre, una elección en Venezuela. Ahora, este documento no fue suscrito por la principal coalición opositora de Venezuela, la llamada Plataforma Unitaria Democrática, queridos amigos oyentes, que es la que está respaldada por Washington y cuya candidata es María Corina Machado, que permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos por las autoridades de Venezuela. ¿Qué va a pasar aquí? Elecciones sin María Corina, Antonio. Bueno, entonces ahí se abren escenarios, Laura. Entonces, ¿qué podemos decir? Definitivamente es la fecha que pone el Consejo Nacional Electoral de Maduro. Ellos habían dicho y juegan con los límites, ¿no? Tú sabes que ellos se mueven mucho en la sombra, en los límites. Que iba a ser en el segundo semestre, cuando llegaron a los acuerdos de Barbados, y entonces te la colocan en julio, que podrían decir ahora que sí están cumpliendo con eso, ¿no? Sin embargo, los tiempos son muy justos para completar todo lo que acordaron además adicionalmente, abrir el registro electoral para que los 3 millones de jóvenes se puedan inscribir. Los tiempos no dan para eso, ¿no? Para inscribir 3 millones. Para que participe los observadores necesitan por lo menos 6 meses. Estamos hablando que si en julio y estamos en el mes 2, básicamente faltan 5 meses. Entonces, bueno, muy ajustado todo para poder entonces decir que él está cumpliendo con el acuerdo, porque él necesita tener legitimidad de origen en esta oportunidad, porque definitivamente en el 2018 no la tuvo por haber hecho actos que no fueron considerados legítimos y se consideró un usurpador en la presidencia en Miraflores. Entonces él necesita 2 condiciones aquí. Primero, simular que cumple con los acuerdos de Barbados, y porque todo el mundo se lo repite, y de hecho ya Lula hoy salió diciendo que bueno, que sí, que estaba cumpliendo y que esperaba que los factores de oposición no se fueran a comportar como lo hizo la oposición en Brasil, llamándolos en ese caso ¿cómo se llama?, terroristas o que violaron la Constitución. Pero habría que decirle a Lula que esperamos que Maduro no se comporte como
Ortega en Nicaragua, ¿no? Que fijó una elección y entonces que ahora la quiere jugar por todo su sentido. Y además necesita, para conseguir esa legitimación de origen, él necesita a María Corina Machado, que ganó la primaria. Entonces él está buscando cómo María Corina Machado escoge a un candidato para poder tener esa otra condición. Entonces, cuando tú me planteas sin María Corina, todavía se abren muchos escenarios, porque recordemos que estamos en una lucha entre el bien y el mal es el régimen de Maduro, entre una dictadura y los defensores de la democracia. Eso no nos van a poner fácil, pues. O sea, es una lucha realmente esencial de vida. Pero Antonio, pero tú ves ese escenario, que María Corina escoja a otra figura que la represente al estar ella inhabilitada, y que pareciera que ahí el juego está totalmente trancado, no la van a querer habilitar. ¿Tú ves eso, que María Corina nombre a alguien en su nombre? Ella, ¿qué escenarios tiene? Veamos, ella puede ser postulada, ¿verdad? En el CNE, porque no tiene que ir ni siquiera presencialmente. Un partido que tenga tarjeta la puede llevar y puede ser rechazada por el CNE, por supuesto. Entonces, en ese sentido, ella puede apelar, ellos pueden apelar eso y van a argumentar que ella tiene la inhabilitación por la Contraloría General, y eso va a tomar tiempo. Pero también hay acciones en las que ella pueden inscribirse 2 o 3 candidatos que puedan ser reemplazados, que se pueda jugar. Yo creo que aquí hay que jugar con las reglas que ellos están poniendo, porque ellos lo que quieren básicamente que esa frustración que hoy tenemos la canalicemos con abstención, porque ellos necesitan la abstención para poder ver si con la abstención no le dan la patada a la mesa, y entonces poder decir que ellos, por culpa de que nosotros nos abstuvimos, ellos lograron un triunfo, y siempre la cantaleta esa de los defensores de ellos, que al no haber unidad, Maduro siempre gana. Entonces yo creo que aquí hay juego todavía, ¿no? Yo creo que aquí la plataforma unitaria también tiene como organización, que tiene la tarjetica de la MUT, también postular a unos 2 candidatos, porque aquí hay que usar las máximas de la maximización de las opciones. Permíteme, Antonio, perdóname que te interrumpa, Antonio de la Cruz, con nosotros, amigos oyentes, en vivo desde Washington, a propósito de esta situación en Venezuela. Fecha 28 de julio, anunciaron el rector electoral para las elecciones presidenciales. Esperábamos que fueran en diciembre, por cierto, Antonio. Permíteme identificar rápidamente la emisora, y vuelvo contigo con esos escenarios, porque aquí estoy viendo un artículo publicado tuyo donde dices lo que estás diciendo en el programa, que Nicolás Maduro está buscando obtener legitimidad de origen para mantenerse en el poder, pero que sin embargo para lograrlo tendría que enfrentarse a la candidata de las Fuerzas Democráticas, María Corina Machado, si no lo hace, de lo contrario, continuará siendo considerado un usurpador en Miraflores por la comunidad internacional, que lo declaró así luego de la reelección fraudulenta del 2018. Te vuelvo a hacer la pregunta y la dejo en el aire. ¿Tú ves el escenario en que María Corina Machado ceda el espacio, luego de que fue además electa ella precisamente en unas primarias, poner a otra persona allí como para representar su partido, representarla a ella, el liderazgo de ella? Radio Libre 790M, gracias, queridos oyentes, por permanecer en sintonía de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieto y me acompaña Antonio de la Cruz desde Washington. Estamos hablando de Venezuela. Hay un proceso electoral ya pautado, agendado para el próximo 28 de julio de este año, elecciones presidenciales. Antonio de la Cruz es analista político, experto petrolero, y estábamos hablando pues de un artículo que él publica donde él dice que Maduro necesita legitimidad de origen, para eso tiene que medirse en estas elecciones. ¿Y qué va a pasar con María Corina Machado, no? Esa es la pregunta, yo creo que muchos se hacen. Antonio, te la habíamos dejado antes del corte, si tú ves el escenario en el que ella ceda ese liderazgo a otra persona para poder participar, como tú dices, ¿no? Esto es una guerra y hay que agotar todas las posibilidades para tratar de ganar, ¿no? Sí, veamos lo que ella ha dicho, ¿no? Para poder ponernos en sus zapatos, ¿no? Porque hasta ahora ya lo que ha pedido es confianza y seguridad, ¿no? Paciencia. Pero pongámonos lo que ella ha dicho. Ella ha dicho hasta el final, no me van a sacar de la ruta electoral, ¿verdad? Y esto es una guerra entre el bien y el mal. Entonces, tenemos 3 elementos donde podemos decir que posiblemente qué es lo que ella podría hacer especulando, ¿no? Entonces yo creo que ella va a jugar todo lo que tenga que hacer a través
de lo que le permite estas nuevas condiciones que establece el régimen, buscando inscribirse, ¿verdad?, que va a ser rechazada, colocando otro candidato que pueda guardar, que se llaman los que básicamente guardan el puesto, que recordemos que en las primarias de la oposición eso ocurrió con el candidato que inscribió Un Nuevo Tiempo, que se pensó que él estaba guardando el puesto ¿cómo se llama?, al gobernador del Zulia, ¿verdad?, pero al final él se retiró. Y eso sí le da chance porque la sustitución de los candidatos pueden ocurrir, si no tiene un efecto en la votación, 10 días antes de la elección. O sea que podría ser, si es el 28 de julio, podría tener chance hasta el 18 como tiempo para seguir luchando por conseguir que la dejen participar. Porque recordemos que la Unión Europea tiene una resolución en que dice que sin María Corina Machado las elecciones no son legítimas. Eso fue una resolución que tomó la Unión Europea la semana pasada. Entonces yo creo que aquí hay que seguir presionando, hay que usar los instrumentos que están dando hoy ese CNE, que lo que quiere es básicamente manipularlo todo, pero que hay que usarlo inteligentemente, porque Maduro, como digo, necesita de la posición de cómo va a tomar esa decisión María Corina Machado, porque de otra manera él va a seguir siendo un usurpador y va a tener las consecuencias que tuvo en el 2008, en las que fueron desconocidos, y seguramente va a tener sanciones. Y jugando en ese campo, ¿verdad?, que ellos plantearon en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, esas son las condiciones, juguemos, porque recordemos que todos los elementos que están planteados ahí están a favor de la candidatura de María Corina en términos de la gente, el pueblo. María Corina hoy tiene lo que se conoce el escudo popular. Y recordemos que el Plan República ese día va a estar observando, que ha visto otros procesos, que no está convencido, cuando lo del, ¿cómo se llama?, el consultivo sobre el referendo de Guyana, ¿verdad?, el referendo consultivo. Y ellos recordemos que en el 2015 hicieron respetar la voluntad de los votos cuando salió Padrino López diciendo que se cerraran los centros de votación. ¿Okay? Entonces yo creo que hay una serie de elementos hoy, de variables que no son predecibles en este momento, que van a estar jugando ese día, y que yo creo que lo menos que se puede hacer en este momento, y hay uno, cuando ella dice no me van a sacar del camino electoral, es que ella va a jugar dentro de esas reglas electoralmente. Entonces, porque sabe que ahí es donde ella puede ganar esta lucha. De otra manera es muy difícil, y más bien se aislaría y podrían sacarla del juego. Entonces yo creo que es cierto, generó sorpresa, había la expectativa que fuera octubre-noviembre, cosa que no ganábamos tampoco mucho, porque la presión de que no la aceptan en la postulación, lo que se iba a posponer, si iba a ser en marzo las inscripciones de los candidatos, si las movías para octubre, lo que iba a hacer era en mayo, junio, le ibas a mover dos meses más, pero ellos tienen la determinación de seguir jugando en una posición de que no aceptan la candidatura de María Corina Machado en estos términos. Y creo que en eso que viene construyendo, ¿verdad?, muy fuerte en términos de el escudo popular y de los mismos vínculos internacionales que está generando, porque mantiene contacto precisamente con toda la parte internacional. Yo creo que todavía, vuelvo a insistir, hay juego, porque lo otro, los observadores, porque otra cosa es las que dijo Lula en esa declaración que dio hoy, cuando llegaba Sánchez, el presidente del gobierno español, a visitarlo, dijo que le habían dado garantías de que iba a haber observación internacional. Por mucho que ellos traten de tapar el sol con un dedo, tú sabes que ellos tienen mecanismos, estos organismos internacionales, de detectar cuando la cancha está muy inclinada hacia un lado. Ahora, Antonio, con respecto a Estados Unidos, ¿no? Porque una de
de las condiciones para, digamos, levantamiento de algunas sanciones a Venezuela fue precisamente que existieran elecciones presidenciales este año, ¿no? Este anuncio del gobierno de Maduro pues implica al menos un cumplimiento parcial de ese compromiso que había adquirido con Estados Unidos de celebrar estos comicios este año por levantamiento de sanciones. Ahora, volvemos al tema de las condiciones, ¿no? Estados Unidos, bueno, ya hemos visto a dónde hemos llegado con el tema de Venezuela. Le costó el puesto a Juan González su gestión con el tema venezolano. Eso es lo que dicen muchos analistas, han dicho en este programa, que fue tan fracasado su gestión con el tema de Venezuela que le costó el puesto a Juan González. No sabemos si es exactamente así, pero te lo pongo sobre la mesa. Pero en todo caso, en este escenario que tenemos ahora, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? O sea, ¿cómo se involucra en esto Estados Unidos? Ayer mismo habían tomado la decisión de mantener a Venezuela en la lista de estos países que son peligrosos para la seguridad nacional. Básicamente volvieron a refrendar ese documento que data del año 2015. Pero bueno, ¿qué esperar de eso, pues, de Estados Unidos en esto? Veamos, aquí hay, yo no sé si fue un miscalculation, un mal cálculo por parte del régimen de Maduro, pero la licencia se vence el 18 de abril, ¿ok? Sí. Y la inscripción en el CNE se vence el 25 de marzo, ¿ok? Entonces, y una de las condiciones del Acuerdo de Barbados era que cada organización política podía postular su candidato. Entonces, por eso vengo sosteniendo, jugando con esas reglas, se va al CNE, la van a rechazar y ahí hay un incumplimiento con el Acuerdo de Barbados. Entonces, eso le va a meter presión a la administración Biden a renovar, aunque tenga la intencionalidad de renovar la licencia, eso le va a generar presión, porque va a ser muy obvio que la candidata que ganó en una elección primaria no la dejan participar y puede ser usado políticamente interna dentro de la campaña electoral de los Estados Unidos. Entonces, por eso digo, yo no sé si fue un mal cálculo por parte del régimen, porque buscando ajustar esa fecha, le está prelando la inscripción de los candidatos para esta elección con antes del 18 de abril, porque si hubiese puesto esa fecha después, no hubiese tenido tanta presión los Estados Unidos si no dejan inscribir a María Corina Machado. Entonces, ¿qué crees que pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Miscalculation, como dices tú. Sí, yo creo que hubo un mal cálculo pensando en eso, en las brujerías y en los tiempos y no sé qué, que no sé qué más, ¿verdad? Increíble. No se dieron cuenta de que hay una fecha que es determinante para ellos, aunque hayan recibido la información de que los Estados Unidos andan, tú sabes, en ese juego medio que no quiere crear ningún conflicto con Venezuela, podría volverla a renovar, pero al no dejarla inscribir va a generar porque mucha presión a esta administración. O sea, yo creo que ahí hubo, por eso estoy diciendo, yo creo que ahí se la pelaron, pues. Antonio, ¿tú crees que estén preocupados en Caracas con la posible llegada o regreso, digamos, de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Muy buena pregunta. Es como vamos a hacerlo por los chinos. A los chinos les preocupa. A Putin siente que llega su amigo. ¿Ok? Y si lo vemos por Putin, que tiene influencia en Venezuela, puede llegar a un arreglo Putin con Trump de resolver la crisis en Venezuela, decirle, mira, así como yo te estoy resolviendo la crisis en Ucrania, quiero que me resuelva la crisis en Venezuela. O sea, dando y dando, ¿no? Porque definitivamente una de las cosas que ha dicho Trump públicamente es que si él llega a la presidencia, él va a resolver lo de Ucrania. Entonces, y pareciera que va a resolverlo a favor de Putin, ¿no? En ese sentido. Entonces, podría ser, ¿verdad? Así como hay con los intercambios de presos,
Decir, bueno, Ucrania, pero yo necesito Venezuela, que se resuelva. Y eso podría funcionar. O sea, con Trump, como tiene una personalidad impredecible, cualquier cosa puede ocurrir. Sí. Okay, entonces yo sí estaría preocupado si fuera el régimen, porque Putin también juega por sus intereses. O sea, aquí todos los países juegan por sus intereses. Claro. Y a los intereses de Putin es agarrarse a Ucrania. Venezuela está en un nivel mucho más bajo. ¿Okay? Entonces, yo creo que yo sí me preocuparía. Antonio, cuando uno habla de un tema como el de Venezuela, estamos hablando, amigos oyentes, no solamente del tema interno, sino también, como él nos está explicando, geopolíticamente, ¿no? De intereses transnacionales, China, Rusia, Irán. Es muy diferente una administración, y lo han demostrado, como la de Trump, lo que ha sido su política hacia estos países, que la del presidente Biden, ¿no? Y si hay un cambio, no sé exactamente cuál sería la posición, bueno, no los podemos imaginar, como tú dices, impredecible, ¿no?, del presidente Trump, pero ¿cuál sería la posición de un país como China o como de Rusia con tantos intereses allí en Venezuela, o del mismísimo Irán? Irán no sería de mucho peso para Trump, porque recordemos que él llegó y lo primero que hizo fue romper el acuerdo nuclear. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y les congeló los fondos nuevamente. Entonces, él a Irán lo ve como de muy poco nivel, pues no es su peso, pues no tiene su peso si lo vemos como boxeador. Ese no le daría mucha importancia. Sí le daría importancia, por supuesto, a China y a Rusia. Ya vimos a Rusia, a China, ¿verdad?, que tiene esa penetración en Latinoamérica, buscando estar cerca en el patio trasero de los Estados Unidos a través de los negocios. Yo creo que podría llegar a un acuerdo desde el punto de vista de negocio. Recordemos, a la gente se le pasa a veces, ¿no? En Guyana, el consorcio que está explotando esas reservas petroleras está la China National Oil Corporation. O sea, China, con Exxon, que es a quien apunta Maduro siempre para decir que es el imperialismo, quien está explotando esos yacimientos ahí frente a las costas de Guyana, es China. Ahí está China. Entonces, entenderse en términos de intereses comerciales con China por parte de Trump no sería una situación difícil, porque ahí China no estaría jugando geopolíticamente, porque recordemos que así como Putin le interesa a Ucrania, a China le interesa Taiwán, que está enfrente a sus costas, y no va a sacrificar una necesidad que tiene en Taiwán contra Venezuela, que está tan lejos. Además que el experimento con Venezuela fue un fracaso total. La corrupción ahí se robaron todos los 62,000 millones de dólares del fondo chino que entregaron, ¿verdad? Y que más bien ha generado presos en China por parte de esos hechos de los que estuvieron al frente de esos negocios. Por cierto, tú que eres experto petrolero, hablando de este tema, Antonio, ¿qué te parece que Guyana esté exportando más petróleo? Leía el otro día ese titular, más que Venezuela, Guyana. Sí, porque en este mes, en febrero, Venezuela exportó 604,000 barriles día y Guyana exportó por primera vez 622,000 barriles día. Ya la producción de Guyana, en términos de exportaciones, es mayor que la que está haciendo Venezuela hoy. Porque realmente Venezuela no tiene las condiciones para aumentar su producción, sigue produciendo alrededor de 750,000 barriles. Y las instalaciones, el corte de electricidad, ¿verdad?, porque se caen, no tiene las instalaciones ni la infraestructura para aumentar sus volúmenes de exportación. Esto me recuerda que se puede convertir fácilmente en el Dubái de Sudamérica. Guyana es un pequeño país, amigos oyentes, que flota en petróleo y, enfrentado a Venezuela por esa región del Esequibo, está registrando, amigos oyentes, y Antonio de la Cruz, el mayor crecimiento económico del mundo, gracias al descubrimiento de esos yacimientos de crudo, muchos en esa área que Venezuela tiene en reclamación hace años. Totalmente, y todas las grandes inversiones en el mundo petrolero energético están yendo a Guyana para desarrollarlo.
y eso tiene un impacto muy alto. O sea, Guyana va a vivir un boom petrolero por los próximos 10, 15 años, tranquilamente. Antonio, te agradezco mucho acompañarme, como siempre, no te quito más tiempo. Antonio de la Cruz, experto petrolero, analista político. Vamos a ver qué pasa, Antonio, qué es lo próximo, qué es lo que viene. Tengamos confianza. Hay mucha gente triste. Tú sabes que yo llamo a los analistas y les digo, mira, para que estén en el programa y nos cuenten, ay, Lourdes, mira, eso ya es una causa perdida. Ellos no me digan eso, por favor. No podemos decir que esto es una causa perdida. Dile que hay que tener confianza, y María Corina hasta ahora ha hecho lo que le ha ido saliendo todo bien. Vamos a ponerlo en términos beisbolísticos porque somos caribeños, está lanzando un juego perfecto hasta ahora. Dios me ayude, cero hit, cero error, cero carrera. Muy bien. Bueno, Antonio. Y hay que darle la confianza. Claro, totalmente. Perseverancia. Y seguir en la lucha. Como dijo una vez Capriles, ¿no? Que esto no es una carrera, ¿cómo es? De distancia, sino de resistencia. Él había estamos dicho en algún momento. En resistencia, y estamos en una lucha entre el bien y el mal y entre la democracia y la dictadura. Así entonces no nos la van a poner fácil, porque no es un país democrático que, bueno, tú dices lucha, por ejemplo, el fenómeno Milei no lo vas a ver en Venezuela. Milei sin partido político ganó una elección. Así es. Aquí es pulseadito, aquí hay que lucharlo, pues, espacio por espacio. Antonio, gracias. Nos hace mucho bien escucharte. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Gracias, Antonio. Antonio de la Cruz con nosotros desde Washington.